a sumarse más y después podemos hacer algún intercambio. Entonces, bueno, empiezo por explicar y compartirles qué son las emociones. Las emociones tienen que ver con una energía. Nosotros tenemos un pensamiento y ese pensamiento tiene una carga afectiva, que sería como la carga libidinal, se le dice en psicología, o una especie de combustible, es lo que a mí me hace mover en una dirección, ¿sí? No es ni bueno ni malo, o sea, si yo tengo el auto y le pongo el combustible, pero yo con la dirección del auto voy a hacer un camino, un paseo lindo, o me estrello contra un paredón, no tiene que ver con el combustible, es lo que yo hago con ese combustible o con esa dirección. Y gran parte de la educación emocional tiene que ver con justamente hacia dónde me lleva cada emoción, qué me está mostrando, cuál es la sabiduría de cada emoción, que es la propuesta de Norberto Levi. Él tiene 2 libros acerca de esto, así se llama: La sabiduría de las emociones 1 y parte 2. Si quieren las pueden buscar en Google y está, creo que el libro 1 está para descargar gratuitamente. Si les interesa, es muy muy bueno. Y bueno, las emociones, imagínense que si ustedes tienen una flecha, ¿sí? Y esa flecha, si yo no la jalo para atrás o no la impulso hacia adelante, no tiene vida, ¿no? Digamos, la vida se la imprimo con esa energía. Bueno, esa energía es la emoción. La emoción me puede hacer mover en un sentido interno, que puede ser más como la tristeza o el miedo, que son más de contracción, de ir hacia adentro, o me pueden empujar a ir hacia afuera, como el enojo o la ira. El enojo es una energía, si se dan cuenta, cuando estamos enojados nos movemos, nos activamos, salimos a caminar, pero caminamos así rápido, nos ponemos a limpiar o a hacer algo. ¿Por qué sucede esto? Porque el enojo es una energía de acción y el enojo tiene que ver con la autoafirmación, ¿no? Con poder eh, encarnar una fuerza de coraje y quizás poner un límite, decir que no, basta a una situación. Entonces, fíjense que es muy importante ver realmente qué hay detrás de cada emoción y para qué me sirve. En el caso de la tristeza tiene una sabiduría hermosa, porque la tristeza, ¿qué nos hace hacer? Nos hace ir hacia adentro para encontrarnos en una cita con nuestro íntimo. Por eso cuando estamos tristes no queremos hablar con nadie, no queremos salir, hacer salidas sociales ni nada, porque queremos estar con nosotros mismos justamente. Entonces la tristeza nos ayuda a reencontrarnos y a buscar, bueno, esa esencia que quizás me fui perdiendo en el trajín del día a día, o, o con otras vicisitudes de la vida que hacen que yo justamente me desconecte. La tristeza me hace volver a conectarme. Entonces, como ven, las emociones no son ni buenas ni malas, pero es cierto que algunas tienen mala prensa. El enojo tiene mala prensa, porque no está mal decir que no, o a veces tenemos mucho miedo de qué pasa cuando decimos que no, el tema de los límites, ¿no? Porque si yo, no sé, le digo a una amiga, no, hoy no quiero verte o no quiero salir, bueno, quizás la otra persona se ofende, ¿no? O nosotros tenemos miedo de las consecuencias de poner un límite y decir que no. Pero en realidad, fíjense que es muy importante poder poner ese límite, como el enojo que nos trae esa sabiduría. Y cuántas veces cuando estamos enojados se nos pierde un poco qué es lo que hay atrás de ese enojo. Yo siempre les digo, bueno, cuando estás enojado o enojada, el enojo esconde una frustración, un deseo frustrado. Entonces, ¿cuál es ese deseo frustrado? Quizás yo estoy enojada porque, eh, no sé, tenía como cierta expectativa de que vos me devuelvas, no sé, algo que yo te presté y no me lo devolves, entonces yo me enojo porque me conecto con el deseo de tener ese libro, que me lo devuelvas, o quizás el enojo está en un nivel más profundo, que es me siento no respetada porque vos no respetaste que yo lo necesitaba, etcétera, ¿no? Hay que ver, muchas veces hay que meterse, a bucear adentro de la emoción a ver qué me está contando, qué hay atrás, ¿no?
Y dentro de toda la gama de emociones, hay varias que relata en estos libros, que son cada una bastante habituales, muchas veces la culpa, la vergüenza, la exigencia. Bueno, en general en la Gestalt trabajamos mucho en lo que es la polaridad, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un tema con la exigencia, trabajamos la polaridad en esto de irme a un extremo, identificarme con lo que sería la polaridad exigidor-exigido. Y trabajamos ese vínculo interno. Lo que hacemos muchas veces como ejercicios vivenciales es poner en acto ese diálogo interno que estamos todo el tiempo así hablándonos y contestándonos, pero que ese diálogo sucede en forma simultánea y muy rápida, y lo que hacemos en la sesión es ponerlo en acción, en acto, sentir qué le pasa al exigidor, qué quiere, qué piensa, cómo exige, cómo es su modalidad, y qué le pasa al exigido, cómo es mi parte que está sometida a esa exigencia, ¿no? Es rebelde, acata todo, se cree todo lo que le dice el otro, ¿no? Entonces es muy interesante hacer este tipo de trabajos. Y así esto lo podemos llevar a otras polaridades como es la culpa, culpador culpado. Bueno, en el caso del miedo sería asustador asustado. Después yo lo voy a retomar esto. Pero bueno, esa sería un poco la propuesta o uno de los recursos que está bueno tener en cuenta para poder entender en qué estoy cuando estoy conectado, conectada con esta emoción. Y sobre todo esto primero que ubique. ¿Hacia dónde me está llevando? ¿Esto me está llevando hacia adentro? ¿Me está llevando hacia afuera? ¿Me está llevando a hacer algo? Porque fíjense, la palabra emoción proviene de emover. Emover significa movimiento, ¿sí? Entonces es eso que me imprime, una fuerza que me hace moverme. Entonces yo tengo que poder escuchar eso que yo quiero hacer cuando estoy enojada, cuando estoy avergonzada, cuando estoy triste, etcétera. Eso es lo que me está mostrando esa dignidad, digamos, vamos a validar un poco con este criterio, la dignidad de eso que estoy sintiendo, en lugar de reprimirlo, de tratar de que sea diferente o de que amenguarlo, porque muchas veces lo que sucede es que nos cuesta evitar la emoción. Y nos cuesta evitarla porque la desconocemos, no sabemos muchas veces identificarla. Frente a la pregunta de qué sentís, bueno, me tengo que quedar un rato a ver qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Y no confundirme, porque a veces quizás yo puedo decir, bueno, estoy, no sé, estoy enojada, y en realidad si empezamos a hurgar hay frustración, hay impotencia, ¿no? Entonces sí, hay un enojo, pero hay algo que me está oprimiendo, que yo siento que me está desempoderando, me está tirando para abajo, pero la emoción del enojo me hace dispararme, me hace reaccionar hacia afuera. En cambio, si la fuerza es demasiado grande, es demasiado aplastante, demasiado devoradora, ese mismo estímulo que quizás en la otra situación me provocaba enojo, quizás si es muy grande y yo no siento que pueda afrontarlo, va a generar, no sé, o apatía, o temor, miedo, ¿no? Porque ya me comió. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Si tenés alguna pregunta, podés también ir diciendo, así yo voy completando un poco la idea. Perdón, pero estoy acá con un cachorrito que me está pinchando con las uñas. Entonces, bueno, una cosa importante del miedo es que nosotros compartimos con los animales, esto lo expliqué en un vivo, que si quieren lo pueden ir a buscar a las historias destacadas en vivos, lo hice con la doctora Cecilia López hace unas semanas y estuvo muy bueno, muy interesante, y hablaba del miedo. El miedo, nosotros compartimos un mecanismo de defensa, de preservación de vida con los mamíferos, con los animales, en donde el miedo actúa como eso, como un sistema de alerta que me protege, me preserva ante una amenaza de muerte, ¿no? El tema con el ser humano es que a ese mecanismo biológico de preservación se le agrega
que además nosotros tenemos capacidad de simbolización y entonces el miedo puede ser real, pero también puede ser imaginario, puede ser algo que tiene que ver con algo que yo imagino, algo que me dijeron, algo que bueno, que yo supongo o que vi de afuera y entonces entiendo que me puede pasar, pero en realidad quizás no me está pasando. Aún así, si yo a ese miedo imaginario le doy entidad de verdad suficiente, esto va a desencadenar un mecanismo concreto y real biológicamente en mi cuerpo. Este es el nivel de pregnancia que tiene una emoción. Obviamente en la situación en la que estamos viviendo, esto es fundamental entenderlo, ¿no? Porque una de las cuestiones es poder diferenciar si cuando yo estoy asustada o asustado con miedo, estoy temiendo de algo que es real o algo que no existe más allá de un relato. Cuando trabajamos con ataques de pánico, por ejemplo, el trabajo central tiene que ver con esto, con despegar, desacoplar, ¿no? Esta idea que yo tengo de lo que me puede dañar o poner en peligro de algo real. Entonces se empieza como a cotejar que datos objetivos, evidentes y obvios yo tengo para confirmar que estoy en un peligro real. Y muchas veces si yo hago este trabajo no estoy realmente en una situación de peligro. Entonces es muy importante empezar a revisar. Yo les había dejado en las historias, bueno, en base al miedo y al enojo, que eran las dos emociones que habían salido a la cabeza, a qué le tenían miedo o de qué se enojaban o de dónde provenía ese enojo, como para empezar a poner ejemplos. Así que, bueno, si quieren también agregar algo de eso, una manera de empezar a observar esto es ver justamente, bueno, ¿a qué le tengo miedo? Porque a veces también le tenemos miedo a algo que no tiene forma, que es como un miedo, como se dice, muy masivo, muy indiferenciado. Y esto es también a veces lo que tiene ese efecto tan devorador, porque es como que no... Es como si yo viera un enemigo, pero que no está claro el enemigo, no sé bien dónde está, no lo puedo atacar o no puedo hacer el otro recurso de huir porque no lo puedo visibilizar, ¿no? Y en el caso del enojo, bueno, sería esto, ver qué me está enojando para ver qué es lo que está frustrado atrás de ese enojo, ¿no? Alguien había puesto, me enoja que me mientan, me enoja que me mientan. Bueno, cuando te mienten, tenés que ver ahí qué te frustra, ¿no? Te frustra sentirte traicionada, te frustra que te entregaste, confiaste, ¿no? Y no estuvo de acuerdo a esa expectativa, ¿no? O puede ser por otra cosa, pero bueno, lo que me viene ahora como algo más directo sería algo de este tipo. Entonces ven que puede tener distintos matices y para cada persona es distinto, porque también es muy subjetivo esto, ¿no? ¿Qué me genera miedo a mí? No es lo mismo que te puede generar miedo a vos. Entonces por eso es importante esto de ver, de poder identificar qué es lo que me está atemorizando o qué es lo que me está enojando, o en el caso de la culpa podría ser, bueno, ¿de qué me estoy culpando? Porque en el caso de la culpa lo que sucede es que a veces yo me siento mal, porque la culpa tiene que ver con un estado como de transgredir una norma, ¿no? Entonces yo me siento mal, o sea, me siento culpable porque siento que estoy transgrediendo algo que es una norma, pero en realidad si yo me detengo a pensar cuál es la norma que yo supuestamente adscribo y por lo cual me siento culpable, quizás no estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en la totalidad de esa norma. Entonces, el trabajo de revisar de qué me estoy culpando, como de revisar esto de a qué le tengo miedo, si es real o imaginario, son cosas muy claves, son recursos muy concretos. Solo que a veces si uno no tiene el entrenamiento, no tiene la habilidad para sortear las trampas de la mente, bueno, ahí es donde aparecemos los terapeutas para poder guiar un trabajo o poder realmente, digamos, hacer una guía precisa como para que la persona realmente llegue al punto y no se distraiga con otras cosas, no se autoengañe o
o no le resulte tan difícil llegar a ese dato nuclear, porque es que muchas veces es sencillo, pero si yo no encuentro ese punto nodal que es la llave, no lo puedo destrabar. ¿Se entiende? Bueno, las emociones tienen... Hola Silvia. Las emociones tienen distintas frecuencias, tienen distintos niveles de vibración y pueden ir de una vibración, podríamos ubicar en un, como es en un patrón, digamos, de medición, que esto se hace con un test muscular. Se puede ir de 20, que es una frecuencia mínima, que tiene ya que ver con la vergüenza. La vergüenza y la culpa son las que más bajo vibran, hasta 1000, que sería la iluminación, ¿no? En la iluminación, que pocos estamos ahí, poco, todos tenemos el potencial, pero bueno, tenemos que ir subiendo la escalerita, y en el medio hay un montón de modulaciones que tienen que ver con el nivel de poder o vida que tiene esa carga frecuencial, o poder o desempoderamiento o falta de fuerza, ¿no? Por eso estos test musculares responden a que cuando algo como la culpa o la vergüenza, que tiene muy baja vibración, nosotros perdemos fuerza en el cuerpo. Entonces, si hacemos una prueba muscular, enseguida cae, ¿no? Cae al mínimo toque, cae el músculo. En cambio, cuando yo me afirmo o estoy conectada con una emoción que tiene una vibración más alta, nuestro cuerpo se pone más presente, más plantado, más firme. Entonces, si yo le hago la prueba, va a resistir fácil. Y si yo les muestro la escala, ahora justamente no la pude imprimir y no la tengo a mano. Esto después en un taller que hagamos, bueno, se va a ver claro en una diapositiva, pero en una escala, si ustedes imaginan todos los niveles, podemos ir desde la vergüenza, la culpa, el miedo, la apatía. Bueno, vamos subiendo y vamos pasando por el miedo, por el enojo ya se acerca un poco más al coraje. Ya cuando llego un poco al coraje, empiezo a encontrar un umbral de cambio, porque ya el coraje me conecta con algo más de la autoafirmación, entonces ya ahí pasaría la voluntad, que ya estamos en 50, 100 por ahí, y de la voluntad pasamos a la esperanza, y de la esperanza a la alegría, y de la alegría a la fe, y de la fe a la neutralidad, y así, ¿no? A la iluminación, hasta llegar a una vibración muy alta. Esto se los digo porque cuando nosotros estamos en un estado emocional, estamos vibrando, estamos como nuestros pensamientos, todo es energía en el universo. Entonces, nuestros pensamientos tienen una calidad vibratoria, que esto va a generar una correlación en el plano emocional con estas frecuencias que yo les decía. Entonces, cuando yo estoy vibrando en una frecuencia baja o alta, no solo que esto va a impactar en mí, en todo mi ser, porque va a impactar en mi cuerpo, en mis tejidos, en mis células, sino que también va a impactar en el entorno. Y esto puede tener que ver con este miedo colectivo, ¿no? En donde hay como un contagio de temor. ¿Sí? Y lo que está enfermando hoy, más que cualquier otra cosa, es ese estado vibracional que te desempodera, ¿no? Te hace esto que yo les explicaba del músculo, que se debilita, ¿no? Entonces, es súper importante que tengamos una educación emocional, que podamos entender cómo funcionan estos mecanismos y qué nos cuentan las emociones, qué nos dicen qué me está mostrando como en mi panel de control, ¿no? Se me prende una luz, aquí, bueno, acá me falta aceite, acá le tengo que poner agua, acá, bueno, se me quedó el combustible a la mitad y me está avisando que lo tengo que recargar. Y así, las emociones son un poco como esa guía, pero tenemos que estar conectados con esa escucha interna. Y a veces estamos tan desconectados que creemos más en algo externo que en nuestro propio registro. Y empezamos a desconfiar, ¿no? Porque
Bueno, tengo enojo, pero lo empiezo a domeñar, lo empiezo a querer reprimir o cambiar, que sea diferente, porque yo no me siento bien siendo una persona que siente enojo. Entonces no me habilito, no me permito habitar esa emoción y entonces me pierdo de que quizás tengo que poner un límite o tengo que decirle a esto basta. Entonces, bueno, en relación a todo lo que es esta escucha interna, lo más importante es que ustedes estén observándose y se estén observando sin juicio y sin crítica, ¿no? Estas son dos cosas que siempre, siempre repito, porque no es lo mismo decir, uy, yo estoy triste y qué mal, porque no debería estar así, porque yo quisiera estar bien, pero estoy así triste. Bueno, en ese punto yo ya me estoy negando mi estado de tristeza que quizás necesito volver a encontrarme. Y la única manera de encontrarme es dejando de mirar afuera y dejando de entretenerme o distraerme con los estímulos externos. Entonces vean que la tristeza tiene una dignidad muy importante, pero tampoco tiene buena prensa, tiene mala prensa como el enojo, ¿no? Porque todo lo que se supone que siempre hay que estar bien, que siempre hay que estar disponible, que siempre hay que ser de esta manera, exitosos, ¿no? Como toda esa presión que tenemos que al final termina encorsetándonos y no permitiendo que las emociones discurran y fluyan para que justamente podamos ir en el sentido de que me va orgánicamente guiando esa emoción. ¿Se entiende? Así que bueno, me gustaría a ver quién está ahí. Si querés comentar algo o preguntar algo, porque bueno, como se ve que estamos en un horario pico y esto probablemente lo vean más tarde, pero yo más tarde no podía, así que bueno, prefiero hacerlo ahora y que quede grabado, pero si querés aprovechar ahora, podés comentarme algo y de paso podemos terminar de cerrar el tema. Y les voy a dejar un ejercicio muy simple pero muy potente, ¿sí? Este ejercicio tiene que ver con conectarse con el corazón. El corazón es un campo electromagnético muy, muy potente, muy fuerte. Y cuando yo pongo la atención en algo, eso crece. Entonces vamos a poner la atención en el corazón. Vas a cerrar los ojos y vas a respirar, inhalando y exhalando muy lento. Trata de alargar los tiempos, de hacerlo profundo, largo, de llevar el aire al abdomen para hacer una respiración más profunda. Y mientras vas entrando en este ritmo de respiración más suave, más lento y profundo, vas a llevar tu atención y tu intención a tu corazón. Y vas a visualizar como si entrara y saliera el aire a través de tu corazón. Inhalo y exhalo. Y visualizo cómo ingresa la energía en mi corazón y cómo exhalo y esa energía se expande alrededor mío y cada vez que exhalo voy a tratar de expandir esta energía un poco más lejos, a 1 metro, a la habitación donde estoy, al vecindario, y así puedo ir ampliando mi capacidad de expansión. Mientras vas haciendo esto, te voy a invitar a que te conectes con una emoción elevada, que puede ser gratitud, amor. Puedes buscar algún recuerdo de una persona o de algo o alguien que te genere ese amor. Yo siempre pienso en mi gatita que me dio tanto amor y pensar en ella me hace sentir esa energía, esa emoción elevada. Así que vas a seguir respirando lento y profundo, visualizando en tu corazón cómo entra y sale esa energía, conectándote con esta emoción elevada de amor o gratitud. El agradecimiento
es una vibración de las más altas y es lo más fácil que tenemos para acceder a un estado vibracional más alto. Todos los días podemos agradecer muchas cosas. Si te conectás con el agradecimiento, vas a subir tu vibración. Y si subís tu vibración, simplemente el miedo va a ser absorbido, porque el miedo vibra bajo, vibra en 20, por ejemplo, y la gratitud vibra por lo menos en 500. Imagínate la diferencia. Sigo inhalando y exhalando. Y cuando lograste conectar con ese amor o con esa gratitud y podés sentirla en tu corazón y podés expandirla cada vez más lejos, la vas a dirigir con la intención en tu respiración a donde te esté doliendo. Puede ser que te esté doliendo una parte de tu cuerpo, puede ser que te esté incomodando alguna emoción. Entonces lleva ese amor al miedo. Lleva ese amor al enojo, lleva ese amor a la culpa, lleva ese amor a la vergüenza o a lo que sea que te esté doliendo o incomodando. Y quédate ahí unos minutos, no te apures. Conectate con esta liviandad, como en cada exhalación vas sintiendo todo tu ser más esponjoso, más expansivo, más liviano. Y cuando quieras, podés simplemente volver a abrir los ojos y tratar de mantenerte en este estado que lograste. En muy pocos minutos, vos tenés el poder de cambiar tu estado vibracional. Así que los invito y las invito a practicar este recurso que es súper sencillo, muy poderoso. Y siempre les digo, lo opuesto al amor no es el odio, como se dice. Lo opuesto al amor es el miedo. El amor expande y aliviana. El miedo contrae. Entonces, en lugar de lidiar con el miedo, potencia el amor. Poné la atención, cambia el foco de atención y ponelo en algo que te genere amor, que te genere confianza, que te conecte con la fe. Porque en el amor hay entrega y hay confianza y fe. Y en el miedo hay control. Así que les dejo este recurso. Espero que me comenten debajo de este vivo cómo les fue con este ejercicio. Si tienen alguna duda, ya que no pudimos hacer mucho intercambio, me interesa mucho que me dejen sus comentarios para poder mejorar quizás en otro vivo, en un segundo vivo, porque este tema da para mucho realmente. Así que aprovechen y vayan diciéndome si no se animan a dejarlo por privado. Cuéntenme porque es muy necesario, hoy por hoy es muy necesario poder hacer algo, saber que podemos, saber que lo tenemos en nuestras manos y practicarlo sobre todo. Hay que practicar esto porque nosotros tenemos la soberanía de todo nuestro estado mental, emocional, físico, vibracional. Así que bueno, les mando un abrazo muy fuerte y cálido y espero que ese miedo sea absorbido por esta cápsula de amor. Y les deseo una linda noche hoy.
y prontamente nos estamos viendo. Hasta la próxima.